Francisco Morales, otra mañana. Bueno, una entrevista interesante la que viene ahora y difícil, porque es una entrevista periodística, pero es a un amigo, a un ex compañero de trabajo. Bueno, tiene todas sus bemoles. Días pasados, Leaders League señaló por sexto año consecutivo a Cuatro Manos como la mejor agencia de comunicación estratégica, y de gestión de crisis en Uruguay. Sexto año consecutivo, tiene un impacto ni que hablar. Vamos a conversar sobre esto con Andrés Kalansky, que es director ejecutivo de Cuatro Manos, un amigo y además un ex compañero. ¿Cómo estás, Andrés? Buen día. Muy bien, Francisco, muchas gracias por la invitación en nombre de Cuatro Manos. Un reencuentro muy particular para mí porque de alguna manera por mucho tiempo Oriental fue mi casa. Yo trabajé aquí entre 2007 y 2010 en el programa Tiempo Presente con Jorge Traverso. Es muy raro también para mí porque estoy del otro lado. Siempre era el que hacía las entrevistas, el que hacía las preguntas, y ahora me toca estar del otro lado, pero son etapas de la vida con uno va creciendo, va cambiando, va tomando nuevos desafíos. Desde el año 2011 estoy en Cuatro Manos, he pasado por diferentes etapas, entonces muy contento de estar nuevamente por aquí, por estos lados. Y te reencontraste además con el copiloto, con Jorge Pitalúa, que tantos años lo tuviste ahí de puesto al aire, ¿no? El operador. Era el operador, teníamos un código interno, él llegó la hora, que era 2 minutos antes que terminara el programa anterior, ya para venir a las 7 de la mañana comenzábamos con Tiempo Presente. Fueron años espalda con espalda y seguimos en contacto. Tenemos un grupo de lo que era aquella generación del programa Tiempo Presente, que nos seguimos juntando cada tanto, asados, y tenemos un grupo de WhatsApp. La tecnología hoy permite que ese contacto sea mucho más cercano. Qué bueno eso. Andrés, contanos ahora acerca de Cuatro Manos. En primer lugar, ¿qué es Cuatro Manos? ¿Qué es esta agencia de comunicación? Cuatro Manos es la agencia de comunicación corporativa líder en Uruguay. Fue fundada en 1997 por Silvina Rocha. Hoy en día hay 2 socios, Silvina Rocha y Álvaro Moretti. Yo soy el director adjunto de la empresa. Y lo que buscamos, lo que genera Cuatro Manos, es tender puentes entre los periodistas, entre los medios de comunicación y las empresas. Buscar la mejor manera de que las empresas, las organizaciones, las instituciones puedan comunicar y contar a público general o públicos específicos o de nicho en algunos casos qué es lo que hacen, qué cosas tienen para contar, nuevos proyectos, nuevas tecnologías, nuevos productos, nuevos servicios o cuestiones que están desarrollando. Buscar el puente entre esas 2 áreas, entre lo que es los comunicadores y los medios de comunicación y lo que son las organizaciones, y buscar un lenguaje en común para que puedan llegar al público al que se le quiere llegar. El año pasado nos encontramos en una actividad de Motorola, estuvimos largo rato conversando, y una de las características que te mencionaba es que, obviamente, por ustedes estar trabajando en ese rol y nosotros en el nuestro, estaremos en comunicación permanente con varios de los agentes de Cuatro Manos. Y una de las características es el vínculo con el periodista, teniendo en cuenta que además al periodista muy pocas veces nos gusta que nos sugieran notas, o por lo menos el tipo de lenguaje al usar a la hora de comunicarse. ¿Cómo trabajan esa parte? Hay que ser muy cuidadoso, hay que explicar por qué algo es interesante. No es solamente necesito que hagan esta nota. No funciona así, no funcionaba así cuando yo era periodista y no me gustaba tampoco esa forma. Y tratamos de replicar, explicar por qué el producto o el servicio que va a ofrecer determinada empresa, o la actividad o la conferencia que va a organizar determinada organización. Trabajamos, por ejemplo, para cámaras empresariales, organismos multilaterales de crédito. Contar por qué lo que tienen para hacer, su evento, su estudio, su análisis, su paper, es interesante para que lo difundan, generar un encuentro con el autor de ese estudio o con el speaker que viene a ese evento, y buscar la manera, buscar el link de por qué es interesante, qué datos nuevos aporta, cuál es el diferencial, cuál es la novedad tecnológica que pueda tener, encontrar ese puente y explicarle al periodista por qué es interesante. Y bueno, a veces funciona, a veces no funciona, pero desde el lado de la confianza y desde el lado de explicar y traducir, porque quizás desde las empresas a veces no entienden ese lenguaje periodístico, y nuestro rol es justamente ser siempre puente y no peaje, decimos nosotros,
para generar ese vínculo entre las dos partes y que llegue al destinatario final, que es el oyente, el lector, el televidente o, en este caso, los usuarios de streaming en nuevos medios de comunicación, o el medio de comunicación o redes sociales, o el medio de comunicación que se elija como más adecuado para llegar a la audiencia a la que se quiere llegar. Con el paso del tiempo, desde el nacimiento de Cuatro Manos hasta ahora, se ha ido desarrollando, porque antes, cuando nació, y además nació a impulso de dos periodistas, como es el caso de Álvaro y de Silvina, además cuando tú te incorporaste, tienen ese lenguaje ya incorporado, pero el desarrollo le ha ido tomando también volumen, ¿no? ¿Cómo es la esencia para no perder justamente ese ejercicio de comunicación cuando vas tomando volumen y se te puede ir perdiendo parte de la dimensión? Parte de la historia de Cuatro Manos es que sus directores estamos muy presentes en la gestión y el día a día, con los periodistas, con todo el equipo de Cuatro Manos y con los clientes. Quizá es complicado en algunos casos poder entender esa dinámica, pero hay que estar cerca, hay que entender, hay que poder traducir. Cuatro Manos empezó en el año 97 como una empresa unipersonal con Silvina Rocha. Luego pasó a ser una empresa familiar con Silvina Rocha y Álvaro Moretti. Cuando yo entré en el año 2011, Cuatro Manos tenía 16 personas. Hoy somos 41. La empresa ha crecido, ha evolucionado. También ha evolucionado la comunicación. Hay nuevos canales de comunicación. Claro. Cuando yo hacía radio aquí, las redes sociales, estaba Facebook, nada más. Era lo único que teníamos como red social en la que se podía difundir alguno de los contenidos, y no era extremadamente popular en esos años. Fue creciendo, el streaming no existía. No teníamos ancho de banda que lo soportara. Claro. Entonces la comunicación ha evolucionado, no existían los influencers como se entienden ahora. Era un influencer el que hacía una propaganda en televisión para un determinado producto. Eso fue mutando también, y para eso es importante seguir las tendencias de comunicación, estar actualizado, estudiar y actualizarse. No se puede comunicar algo de la misma manera como se comunicaba en los 90, en los 2000 o en el 2010, cuando yo todavía estaba haciendo mis últimos trabajos en radio, a cómo se comunica en el año 2025. Entonces hay que estar actualizado, cambia el lenguaje, hay una segmentación mucho mayor de las audiencias. Por ejemplo, hoy a los sub-25, no quiero entrar en categorizaciones tajantes, pero consume determinado tipo de medios. Claro, los claro. encontrás en redes sociales, Claro. y en algunas redes sociales. El Sub-25 lo encontrás probablemente más en Instagram, en TikTok, y no lo encontrás por ejemplo, en Facebook, que es para un público mayor. Eso que En decías los medios- de cuando trabajabas en radio, que Facebook era incipiente, hoy por hoy podemos decir que Facebook, y esto dicho con todo el respeto, es para viejos, es para gente mayor. Hay una segmentación de un público mayor, claramente. Te diría que de 45, 50 por lo menos hacia arriba. Y también cambió el tipo de público que consume los medios tradicionales. Claro. Siguen siendo muy importantes. Por algo estamos aquí, por algo estamos en una radio, por algo siguen existiendo canales de televisión, por algo siguen existiendo todavía medios impresos. Porque hay un público que todavía consume ese tipo de medios. Evidentemente, hoy se consume probablemente más un medio digital que un medio impreso, y eso ha ido mutando. Pero entonces hay diferentes públicos. El público probablemente de mayor a 65, quizás no lo encontramos leyendo TikTok o leyendo Twitter, pero lo encontramos leyendo un medio impreso o mirando los informativos Claro. central, o escuchando el prime time de la radio, que es la mañana. Entonces, sí hay un desafío en la nueva segmentación de las audiencias para poder llegar a todos, porque según lo que se quiera comunicar, se quiere llegar a todas esas audiencias, entonces hay que encontrar la manera. Incluso los medios han ido mutando, porque este programa, por ejemplo, ahora tiene redes sociales. Entonces yo puedo escucharlo en vivo, pero además puedo escucharlo luego en Radio Cut, o lo puedo escuchar en Spotify, o puedo verlo en las redes sociales de Otra Mañana, y el contenido sigue vivo y se reproduce, y de pronto no escuché la entrevista completa en vivo, pero escuché los 2 minutos de fragmento que ocurrieron después. Entonces la comunicación ha ido mutando y hay que estar adaptado a esas nuevas realidades. Andrés, ¿qué es el Leaders League y qué es este señalamiento, este reconocimiento que por 6º año consecutivo le realizan como mejor agencia de comunicación estratégica y de gestión de crisis en Uruguay? Leaders League es una revista, una publicación francesa, una consultora francesa que se encarga de realizar un ranking. Originariamente estaba más vinculado a estudios legales y las diferentes áreas de los estudios legales,
penal, comercial, fusiones, adquisiciones, y en los últimos años, hace 6 años, comenzó también a generar un ranking de las empresas y las consultoras de comunicación en esta categoría especial de comunicación estratégica y gestión de crisis. Desde que se comenzó a hacer el ranking en Uruguay, Cuatro Manos ha sido el líder en ese ranking, se ha colocado por 6 años consecutivos en ese primer lugar. Para nosotros es un orgullo y es una responsabilidad también, porque no es solo llegar, es mantenerse, es seguir trabajando, es seguirse adaptando a todos esos cambios de los que hablábamos recién. Entonces es también una motivación para seguir trabajando, seguir creciendo, seguir adelante, y esto es muy dinámico porque Cuatro Manos tiene un grupo de clientes que trabajan mes a mes con nosotros y tiene una apuesta a largo plazo, pero también entran muchos clientes, por ejemplo, por crisis. Claro. Crisis que puede ser, cuando se habla de comunicación de crisis, puede ser un incidente, un accidente, un incendio en una fábrica, en una empresa, que puede tener consecuencias desde daños materiales, daños personales, vidas humanas. Claro. Entonces, entender la mejor manera de comunicar y explicar lo que ocurrió, y no solo lo que ocurrió, sino qué se va a hacer, cuáles son los siguientes pasos, cómo se va a ayudar eventualmente a las familias, o cómo se va a recuperar, o qué pasará con la fuente de trabajo, y explicar en un momento justamente de crisis donde no hay mucha información, pero hay que poder trabajarla y canalizarla de la mejor manera. Puede ser un conflicto sindical, puede ser una compra-venta, un cambio de accionistas en una compañía. Son situaciones que generan tensión, que pueden potencialmente afectar la reputación de una empresa, de una organización, de una institución, y hay que trabajar de la mejor manera. Las crisis, nosotros siempre decimos que la mayoría de las crisis no son imprevistas. Se sabe que pueden potencialmente ocurrir, y para eso hay que trabajarlo, hay que capacitar voceros, hay que entrenar un comité de crisis que pueda trabajarlo para que cuando llegue el momento poder superarlo y trabajarlo de la mejor manera. Esta mención tiene justamente esas dos vertientes: comunicación estratégica, que es una cosa, y gestión de crisis, que es otra distinta, digamos. Ustedes se especializan en trabajar en las dos vertientes. En las dos vertientes. La gestión de crisis en general está más acotada en el tiempo. Tiene que ver con un suceso de crisis que puede durar 1, 2, 3, 4, 5 meses, pero que se concentra a un periodo de tiempo determinado y que genera riesgos muy altos para la organización con la cual se está trabajando a nivel reputacional, los casos que mencionábamos recién. La comunicación estratégica tiene que ver en general más con una mirada más larga, claro, justamente con estrategia, y entender cómo una organización puede posicionarse como referente en el sector en el que quiere estar, cómo puede, por ejemplo, en tecnología, o cómo puede posicionarse como el referente de un sector. Bueno, la empresa referente en el sector agropecuario, la empresa referente en inteligencia artificial, o la empresa, y cómo posicionarse, claro, a la empresa, a los expertos, cómo contar. A ver, no se trata solamente de decir yo soy la mejor empresa o la mejor organización en tal, tienen que darle sustento y comunicar ese sustento, los diferentes productos, las diferentes iniciativas, los diferentes servicios o las diferentes acciones que realizan para desarrollarlo. Entonces hay que trabajar codo a codo con el cliente, entender qué es lo que hace, cómo funciona, cuáles son sus potenciales, sus temas comunicables, cuál es la manera de llegar a esos temas comunicables y cómo comunicarlos. Quizá a veces el cliente dice que tiene tal o cual producto para lanzar y quizá no es la beta o la forma en que hay que comunicarlo, sino que es el resultado que genera eso, y no es el producto en sí, sino el beneficio que puede dar, por ejemplo, y ahí es donde está el interés comunicacional. Entonces hay que buscar esa vuelta, y para eso hay que entender el cliente, hay que entender lo que hace y luego elegir la mejor estrategia para comunicarlo. Es muy interesante porque además eso colide con el límite en el que ustedes son socios en la comunicación, pero no del resultado. No del resultado del producto, me refiero. Correcto. Sí, son socios en el resultado de la comunicación, pero no en el producto que ustedes están apoyando o apuntalando. No somos, pero sí somos socios en entenderlos. Para comunicarlo también, parte de esa comunicación estratégica es advertir los riesgos. Por ejemplo, en un producto uno no puede decir, garantiza tal o cual cosa si no están
100% convencidos que lo garantiza, o eventualmente, no sé, una tasa de error. Bueno, hay que ser muy claros y muy transparentes en lo que puede hacer, en los condicionales con los que se puede hablar, en las potencialidades de esos productos, y también es parte del desafío de la comunicación. Entender que esas cosas de las que se está hablando tienen que tener un sustento detrás, y si no, advertir. Cuidado con cómo comunicamos esto, porque existen riesgos que quizá ahora funciona bárbaro, pero mañana decimos, no sé, un cliente que puede decir que tiene la mejor atención y después aparece que queda en un call center X tiempo o que no lo atienden como corresponde. Entonces hay que ser cuidadoso en cómo comunicar. Cada uno tiene el funcionamiento que tiene, pero hay que ser cuidadoso en cómo se maneja eso. Entonces, no estamos, de alguna manera, atados al resultado del producto, sigue la comunicación, pero la comunicación tiene un rol al momento de cuánto vaya a rendir ese producto. De alguna manera, sí. Esto que voy a decir ahora corre por mi cuenta. El año pasado tal vez que quedó en negro sobre blanco la importancia de cuando una empresa sabe o no sabe, puede o no puede, o debe o no debe comunicar ante una gestión de crisis. Con un incidente que ocurrió el año pasado con una empresa de transporte, todos saben a qué me estoy refiriendo, en la Rambla de Montevideo, y no hubo un comunicado hasta varios días después, digamos. Tal vez ahí quedó como muy claro cuando una entidad, una empresa como Cuatro Manos, asiste a una empresa que acaba de sufrir un percance determinado y no solamente comunica, sino que asesora en cómo comunicar, ¿no? Hay un tema de tiempos, hay un tema de lenguaje. No quiero entrar en el caso específico. En el caso concreto, pero, sino para tomarlo como de fondo. Una de las cuestiones que tiene la crisis en particular es la urgencia. Entonces hay que saber cómo trabajar la urgencia. Probablemente en una primera instancia uno no tiene toda la información, pero sí tiene que manejar la información disponible a través de los canales adecuados. Y sí, es importante porque determina cómo puede seguir o no después incluso el funcionamiento de una empresa. Hay crisis reputacionales que terminan, hay casos históricos de estudio que pueden afectar y determinar la caída de la empresa. Entonces es importante cómo se gestiona y cómo se reacciona rápido. Y de vuelta, las crisis pueden prepararse. Una empresa de transporte en general es probabilísticamente que tenga un accidente de tránsito. De diferentes características, pero es probable que tenga un accidente de tránsito. Entonces, se pueden tener protocolos de actuación, se pueden tener determinadas circunstancias y características que ayuden a llevar la crisis de la mejor manera. La crisis, más tarde o más temprano, en el ámbito que sea que se mueva la empresa, puede ocurrir. Es una probabilidad latente. En función del rubro en que se mueva, hay mayor probabilidad de un tipo de crisis o de otro tipo de crisis, pero entonces sí, es muy importante poder trabajar previamente esas cosas, porque lamentablemente las desgracias ocurren. Mientras uno más preparado esté para eso, mejor va a poder llevarlo. Andrés, ya en el cierre, porque estamos sobre la hora, ¿qué implica entonces para Cuatro Manos haber sido reconocida por sexto año consecutivo en ese sentido, y también de los desafíos que implica seguir en esa línea? No digo para conquistar el séptimo año seguido, pero sí para saber que ustedes le están brindando a los clientes la mejor atención y la mejor capacitación en circunstancias como esta. Y para Cuatro Manos, como decíamos, es un orgullo, pero es una responsabilidad y nos lleva a seguir trabajando día a día, codo a codo. Como las cuatro manos en origen eran las dos manos del cliente con las dos manos de la persona de Cuatro Manos, para poder superar esos escollos, para poder superar los nuevos desafíos que se plantean. Y es un incentivo, es un mimo al trabajo que hacemos las 40 personas que estamos en Cuatro Manos, y es un compromiso con los clientes, que son los que permiten que podamos tener este reconocimiento. Es un compromiso con todos los trabajadores, con todos los colaboradores de Cuatro Manos, es un compromiso con los medios de seguir con estos estándares de trabajo, de calidad, de ética en el trabajo. En Cuatro Manos una característica particular que para nosotros es muy importante es que es la exclusividad. En Cuatro Manos entendemos que por un lado está la exclusividad y trabajar como asesores en comunicación, y por otro lado otro tipo de tareas que se pueden tener. Si bien muchos venimos del área periodística, marcamos claramente esa diferencia por temas de confidencialidad, por temas de compromiso. Para nosotros es muy importante y son compromisos que mantenemos a lo largo del tiempo, pero como decías, hay que modernizar algunas cosas, hay que modernizar técnicas de comunicación, porque
el mundo cambia. Y en un mundo que cambia, ahora hay que incorporar herramientas de inteligencia artificial, porque el mundo va para ahí y no podemos estar ajenos, no se puede tapar el sol con una mano, y hay que adaptarse a las nuevas tecnologías, a los nuevos desafíos que plantea ahora, por ejemplo, temas de fake news, de trolls, de bot, que plantean nuevos desafíos en comunicación, y la responsabilidad de Cuatro Manos es seguir al día para poder ofrecer soluciones, ideas innovadoras y modernas a todos nuestros clientes y a los futuros clientes que vengan también. Andrés Kalansky, director ejecutivo de Cuatro Manos, gracias por haber estado otra mañana con nosotros y por haber vuelto a esta que es tu casa. Muchísimas gracias, para mí fue un placer, con un poco de melancolía, digamos, o de lindos recuerdos que traen la época periodística, y volver a hablar en un micrófono de radio después de tanto tiempo, aunque sea como entrevistado y en un nuevo rol, también fue interesante y desafiante. Muchas gracias. Muchas gracias.